Listo, ya empezó a grabarse. ¿O esperamos un minutito más? Sí, si quieres un minuto. Y tu micro se oye bajito, Ingrid, a la hora de presentarnos. Okay, a ver, prueba. ¿Habla? Sí, sí, sí. Ok, se oye muy bajito, entonces habla fuerte para que te escuchen. Y la doctora Noemí sí se escucha bien. Y no sé cómo me escuchan a mí, pero creo que bien, porque estoy hablando fuerte y... Bueno. Ah, muy bien. Ya subió tu volumen bastante. Ok. Bueno, si quieres empezamos, Ingrid. Ok, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Por parte del Clúster Queretano Médico y Salud, en conjunto con nuestros asociados, presentamos lo que es este webinar, que es sobre mitos y realidades en los protocolos de seguridad sanitaria de COVID. Nos apoya la doctora Noemí Alejandra Soriano Hernández. Ella es médico, tiene una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, un diplomado en vigilancia epidemiológica, un diplomado en salud pública y asistencia sanitaria en caso de desastre, un diplomado en metodología de la investigación, y ella es jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria del Hospital H. Querétaro. Doctora, muchas gracias por su apoyo. Y también nos va a acompañar como ponente el doctor Juan Manuel Fragas Astrias. Él es médico, tiene un doctorado en ciencias de la salud y es maestro en gestión de emergencias, y actualmente ocupa el puesto de director de Cancer Center TEC-100. Muchísimas gracias y pues iniciamos la ponencia. Gracias, Ingrid, y bienvenida a la doctora Soriano. Pues a todos les damos la bienvenida. Soy el vicepresidente también del Clúster de la Salud y en nombre del presidente, el doctor Enrique Negrete, les doy la bienvenida. Y básicamente lo que hicimos la doctora Soriano y yo fue dividirnos un poco la presentación en relación a lo que está mencionado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo, donde se establecen como los lineamientos generales para establecimiento de protocolos en las empresas en relación al COVID-19. Obviamente, al final daremos espacio para preguntas y respuestas porque sabemos que sigue habiendo dudas e inquietudes, y además estas dudas e inquietudes van transformándose con el tiempo, ¿no? Y entonces, siempre es bueno tener este diálogo, en particular cuando se cuenta con gente como la doctora Noemí presentes, que pueden aclarar las cosas desde una perspectiva pues, bastante buena. Bueno, el SARS-CoV-2 es el virus y la enfermedad que causa es la COVID-19, ¿no? COVID es Coronary Virus Disease y SARS-CoV-2 es el virus respiratorio del sureste asiático 2, porque este es el segundo que se presenta en esa región geográfica del planeta. Él pertenece a una familia que se llama coronavirus, y esta familia de virus es la familia del SARS, que ya habíamos oído en Asia, el MERS, que es del Medio Oriente, y otros virus causantes de catarros comunes, por los que podemos medio entender un poco la biología del virus, pero no
no tenemos las respuestas absolutas en este momento. Con el tiempo hemos ido aprendiendo cosas y todavía nos faltan muchas para aprender. Cuando el virus empieza, en diciembre del 2019, hay que empezar de ciertas premisas, y es que es un virus nuevo para la especie humana y por lo tanto nadie en el planeta tiene inmunidad para este virus, y además de que tiene características similares a los coronavirus que le dan otra peculiaridad, que es que aún las personas que pensamos que pueden llegar a ser inmunes, es posible que no sean inmunes permanentemente como pasa con otros coronavirus, ¿no? Entonces, esa es una de las realidades que hay que tener claras. Se transmite principalmente por la vía respiratoria, aunque el contacto con los ojos o con las mucosas también puede ser, la vía digestiva también puede ser una vía de entrada, aunque cuando una enfermedad se transmite por vía respiratoria, cuidando la vía respiratoria, estamos cuidando las demás vías como la digestiva. Entonces, pero es importante que también conozcamos que se puede transmitir por otras vías. La mortalidad inicialmente se estimaba entre el 2 y el 3% de los casos. Ahora sabemos que la mortalidad es menor porque hay muchos más casos de personas asintomáticas que no estamos contando, pero en general, cuando se contabilizan de acuerdo a cierta metodología, 2-3% tienen fallecimientos. Y en las personas, lo que sí más o menos sabemos es que a nivel mundial, que las personas que tienen síntomas, el 80% son síntomas leves, 15% son graves y requieren manejo hospitalario y 5% llegan a ser críticos, pero lo que no sabemos es cuántos son asintomáticos. Y eso es lo que ha hecho peculiar esta pandemia, y es que hay un buen número, se considera que puede ser hasta el doble de los que tienen síntomas, que son personas que sin saberlo están transmitiendo la enfermedad. De ahí que las medidas de prevención apliquen casi al universo entero. Presenta ciertos síntomas que nos hacen definir un poco la enfermedad, como tos, fiebre y dolor de cabeza, y otros síntomas respiratorios como la falta de aire, que ahora es también parte de los síntomas que nos ayuden a definirlo, pero también puede haber dolor de garganta, congestión nasal, expectoración, síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea. Yo he visto pacientes que solo tienen diarrea, por ejemplo, fatiga, dolor articular, dolor de músculos, escalofríos, y lo que todo el mundo habla, que es esta peculiar pérdida del olfato y del gusto, que si bien son muy sugerentes de COVID, tampoco son exclusivas de la enfermedad COVID, y tampoco se presentan en todos los pacientes, solo en algunos, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en pensar que solo esta enfermedad los causa. Sí sabemos que hay casos graves, que son aquellas personas que tienen dificultad para respirar, dolor de tórax, pérdida de la conciencia, o que la conciencia esté deteriorada, o que tengan una coloración azulada, lo que llamamos cianosis los médicos, en los labios. Estas personas que tienen casos graves generalmente cursan con una enfermedad respiratoria que se llama neumonía, y un porcentaje de ellos, los más graves, tienen, no todos, pero algunos pueden tener un proceso inflamatorio severo o procesos de hipercoagulación que se les llama trombosis, o combinaciones de estas tres, que son las que causan la mortalidad. De ahí la importancia de que los casos graves se manejen en hospital, porque el manejo debe ser individualizado, ¿no? No podemos darle anticoagulantes a todos los que tienen COVID porque les causaríamos hemorragias a algunos, ni podemos manejar antiinflamatorios como la dexametasona en todas las personas con COVID, porque les causaríamos inmunosupresión y empeoraríamos la neumonía. Entonces, el manejo debe ser individualizado, y repito, estos dos manejos, el antiinflamatorio y el trombótico, se da en pacientes que requieren hospitalización. Por lo tanto, lo poquito que sabemos de tratamientos efectivos son tratamientos que de preferencia deben administrarse en los hospitales y no fuera de ellos. Cuando no son graves los casos, sabemos que no les va a ir mal y no requieren mayor tratamiento que el descanso en casa y el aislamiento. Ahora, sí sabemos que hay personas con mayor riesgo de ponerse graves, y eso ya lo sabe la mayoría. Personas de más de 60 años, personas que ya tienen enfermedad pulmonar previa, personas con enfermedades cardíacas, personas con el sistema inmunológico deteriorado, personas con obesidad severa, diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, personas con cáncer que estén recibiendo quimioterapia. Todas esas personas tienen más riesgo de tener un caso de COVID severo.
Ahora, ¿cómo se transmite? Y esto es bien importante y de ahí viene el resto de la presentación. La doctora Noemí no me va a dejar mentir. El COVID se transmite por dos vías, que son las gotitas de saliva y los aerosoles. Ahora, las gotitas de saliva son gotas de saliva que contienen partículas del virus, que cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estamos gritando, cuando cantamos, salen hasta 1,5 metros de distancia y caen por gravedad, depositándose o en el piso o en superficies donde después las podemos tocar y llevárnosla a la cara. Y sabemos que en estas superficies, dependiendo del material de la superficie, podría sobrevivir hasta 3, 4 días, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber más personas para contagiarnos y, no, perdón, y no necesita haber más gente para contagiarnos y puede ser a través de las superficies que toquemos la partícula viral y la llevemos a nuestra cara. ¿Cómo reducimos esa contaminación? Pues uno de los métodos que ya todos conocen es el uso de cubrebocas, que reduce la salida de gotitas de saliva y contaminar, por lo tanto, las áreas o las superficies que están alrededor o directamente los ojos, la nariz, la boca de personas que están cerca. Ahora, los aerosoles son gotitas más pequeñas de saliva que pueden quedar suspendidas en el aire por más tiempo, por su tamaño tan chiquito, y también pueden contener la partícula viral. Esas no necesariamente solo llegan a 1,5 metros, y además, aunque las personas no estén en el espacio donde se generaron los aerosoles, es posible que el aerosol permanezca ahí. Entonces, aunque yo me lave las manos, no toque las superficies, si respiro esos aerosoles, puedo enfermar. De ahí la importancia también del uso de cubrebocas aún en lugares donde no haya otras personas. Entonces, y una segunda medida bien importante es la ventilación natural de los espacios que diluyen esos aerosoles. Entonces, decíamos, las gotitas de saliva que pueden ir directo a la cara de otra persona o depositarse en superficies como los teléfonos o las mesas o artefactos así, que contaminen las manos y si no nos las lavamos, las llevemos contaminadas a nuestra cara y nos contagiemos. Ahora, ¿cuándo se va a controlar esta epidemia? Que es una pregunta frecuente. Pues cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, que más o menos dicen se alcanza cuando el 60% de la población ya es inmune. Ahora, haber tenido la enfermedad no nos garantiza que seamos inmunes. Y las vacunas tampoco nos garantizan que vayamos a ser inmunes. Entonces, pensar que infectándonos todos o haciendo fiestas de contagio o estas cuestiones vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, pues es una ilusión. Al día de hoy, que llevamos ya casi un año de pandemia, no hemos alcanzado un porcentaje importante de la población, quizás el 10, el 15%, que se haya enfermado. No con eso hayan adquirido inmunidad, pero si llevamos el 15% en un año, pues tardan 4 años más en alcanzarse la inmunidad de rebaño, asumiendo que la inmunidad dure 4 años. Entonces, obviamente necesitamos estrategias de otro tipo para alcanzar esta inmunidad de rebaño si es que queremos una vuelta a la normalidad como la conocíamos antes. La otra, pues, es tener un tratamiento efectivo que ayude a controlar la enfermedad y evitar muertes innecesarias, pero eso también estamos lejos de alcanzar. ¿Qué nos queda hacer mientras tanto? Pues no llenar los hospitales, porque si los hospitales se llenan, entonces aún pudiendo salvar a ciertas personas, no vamos a poder salvarlas porque los recursos van a estar rebasados. Entonces, es a lo que se le llama el aplanamiento de la curva, que es algo que se ha hecho muy bien en el estado de Querétaro, por ejemplo, donde siempre hemos estado por debajo, y ojalá sigamos así, de la capacidad hospitalaria del sistema público estatal. Entonces, pero se requiere que todos participemos, obviamente, porque no basta con las políticas públicas, también necesitamos seguir las recomendaciones, porque al final es la conducta de los individuos, cada uno de nosotros, los que ayuda o desayuda a aplanar esta curva. Ahora, hay 2 personas que pueden causar contagio, como ya les dije, la mitad tiene síntomas y la mitad no tiene síntomas. En riesgo estamos todos, y en riesgo de morir, pues todos menos
y algunos más, y los que son más son los que ya mencioné que tienen alto riesgo. Entonces, ¿cuál es la estrategia para reducir esta cadena de contagio? Aunque parezca tonto, pues separar a los que pueden contagiar de los que se pueden contagiar. Y como no sabemos quién ya es inmune y quién es portador asintomático, pues teóricamente un distanciamiento generalizado sería parte de la solución. Y por eso las medidas de distanciamiento. Pero sí sabemos quiénes tienen más riesgo de contagiarnos, que son los que tienen síntomas. Entonces, es en esos en quienes nos deberíamos enfocar. Ahora, la enfermedad se contagia, digamos, el día de una exposición y hasta 14 días después pueden empezar los síntomas. Más o menos el 50% de los pacientes empiezan con síntomas al quinto día y el 90% al día 10 y el 100% de los que hacen síntomas al día 14. 2 días antes de empezar con síntomas, la persona ya puede contagiar la enfermedad. Entonces, todos, aunque tengamos síntomas, tenemos 2 días de contagio como asintomáticos, sin saber que estamos contagiando la enfermedad. Y la enfermedad más o menos va a durar 10 días en los casos leves y puede durar mucho más días en los casos graves. Entonces, en los casos graves, pues va a ir al hospital y ahí va a estar aislado, pero en los casos leves, pues tendría que estar aislado por lo menos 10 días. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que seguir esto? Pues todas las medidas de reducción de riesgo deben de hacerse indefinidamente y depende de todos que reduzcamos esta curva hasta que tengamos cura, vacuna o inmunidad de rebaño. Entonces, las medidas son permanentes, independientemente de los semáforos que veamos. Los semáforos simplemente permiten abrir o cerrar la llave, pero entre más y mejor conducta tengamos todos, más se puede abrir la llave de la economía, que esa es la que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto aplicado a la empresa, ¿no? ¿Qué estrategias pueden seguir las empresas? Pues separar a las personas, ¿no? Identificar a las personas de alto riesgo y a ellos protegerlos más con trabajo en casa, con trabajo en la empresa, pero separados de los demás y obviamente cuidando que antes de eso tengan un buen nivel de salud. Por ejemplo, si es hipertenso, que la hipertensión esté controlada, si es diabético, que esté controlado, etc. Identificar y poner en cuarentena aquellos que tuvieron contacto con personas sintomáticas y los que tuvieron síntomas aislados 10 días. Entonces, las cuarentenas son para los que tienen contacto con personas que pudieron contagiarlos y los aislamientos es para las personas que sabemos que están enfermas. Hay que tratar de identificar a los portadores asintomáticos y aislarlos. Entonces, para eso son estas pruebas. Las pruebas se hacen en los contactos para ver si son asintomáticos y entonces aislarlos. ¿Quién es un contacto? Pues es una persona que está a menos de 1,5 metros de un paciente sospechoso confirmado por más de X tiempo, depende de lo que encuentren, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero máximo 15 minutos en un periodo de contagio, que es desde 2 días antes de tener síntomas y los días que tuvo síntomas. Entonces, les digo, podemos separar a todos, pero los que sí sabemos que tienen la enfermedad es en donde tenemos que actuar más y luego identificar a los asintomáticos. Entonces, hay que asumir que todos son portadores asintomáticos y por lo tanto es recomendable el uso de las mascarillas, como lo va a mencionar la doctora Noemí más adelante. Y por lo tanto, hay que hacer medidas de ingeniería, medidas administrativas, uso de equipo de protección personal, capacitación y promoción de la salud. Yo voy a hablar de las medidas de ingeniería y de las medidas administrativas. Las medidas de ingeniería son estas que vemos acá: separar entradas y salidas, la desinfección del calzado. En negritas están las medidas que son indispensables, es decir, que tienen que estar en todos los centros de trabajo, que es la colocación de equipos para lavado y desinfección de manos. Lavado de manos es con agua y jabón, que es lo más recomendable, pero si no se puede usar gel de alcohol al 60%. Termómetros que no requieran contacto, minimizar el contacto entre personas, separación entre usuarios y clientes, por ejemplo, con barreras físicas, separación en espacio, que son estos distanciamientos de mínimo 1,5 metros, barreras físicas, como los acrílicos en los mostradores. Se requieren, por ejemplo, en las entradas donde se ponen los filtros sanitarios, se requiere un área para que alguien que sea sospechoso se pase de inmediato ahí a aislamiento, en lo que se decide si se envía a casa, a un hospital, lo que se hace con esa persona.
limpieza del aire y o ventilación natural. La recomendación es meter aire natural que diluya la contaminación por aerosoles en los lugares, que es esto de acá, ventilar de manera natural. Una vía en los pasillos de almacenamiento de tal manera que las personas siempre circulen en un sentido, y eliminar pues agarraderas, picaportes, cualquier cosa que ayude a reducir el contacto con las manos. Aquí hay varios ejemplos, desde medidas muy sencillas para abrir y cerrar puertas, el distanciamiento físico, la existencia de termómetros que no tengan contacto, barreras físicas en algunos lugares, el distanciamiento, los dispensadores de gel, en fin, pueden ser un montón de medidas. Ahora, medidas administrativas, pues es el separación en horario de personas vulnerables, a lo mejor pueden ir en otro horario o trabajar desde casa. Los filtros sanitarios en el acceso, que son indispensables que existan en todos lados. El control y restricción de visitantes, obviamente, por ejemplo, aquí en el Centro de Cáncer, pues ahorita no estamos aceptando acompañantes con los pacientes, ni visitantes, ni tours al centro, nada de eso. Adopción de herramientas digitales para mejorar el trabajo, el teletrabajo o trabajo en casa cuando sea posible. Limitar la capacidad del sitio. Algo que nosotros hacemos, por ejemplo, es todas las reuniones se hacen utilizando servicios de teleconferencia, aunque estemos físicamente en el lugar todos, ¿no? Creación de equipos de trabajo específicos. Esto no, lo que pueden hacer es cédulas de trabajo que no tengan contacto entre sí, de tal manera que si en una cédula hay un brote, esa cédula se pone en cuarentena, pero el proceso de trabajo sigue porque las demás cédulas de trabajo no tienen contacto con estas personas, ¿no? Entonces es una estrategia. La otra es que también tengan identificados los puestos críticos para mantener la continuidad de la operación en caso de que alguien se enferme y que además dos personas que ejerzan la misma función entre ellas no tengan contacto para que no se enfermen los dos al mismo tiempo. Limitación de reuniones físicas, procedimientos de limpieza y desinfección, supervisión y distanciamiento de las barreras, políticas de trabajo, políticas de vestimenta, no cosas manga corta, no utilizar cosas que puedan contaminarse ni contaminar a otros. Los horarios escalonados para no tener aglomeraciones en los accesos, el transporte seguro, la bicicleta, por ejemplo, es una buena estrategia, el transporte privado, política de ética y no discriminación, precisamente para que las personas tengan la confianza de avisar que están con síntomas y no se sientan ni discriminados ni afectados laboralmente, evitar los viajes de tipo laboral y buenas estrategias de comunicación, es decir, que los colaboradores se sepan escuchados y que puedan aclarar sus dudas. Aquí hay varios ejemplos de medidas administrativas, clases en línea, el transporte con seguro, las reuniones no físicas, el escalonamiento de las entradas y salidas, los filtros sanitarios, etc. Bueno, dejo con ustedes a la doctora Noemí que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a revisar lo que es el equipo de protección personal. Ya el doctor Fraga nos hizo favor de darnos una introducción muy general de todo lo que hemos vivido. Efectivamente es un virus que nos ha venido a poner en jaque y que nos ha ayudado a entender algunos procesos, pero también nos ha enseñado día a día. Dentro del equipo de protección personal está el cubrebocas, la protección facial u ocular y el lavado y la desinfección de manos como elementos básicos. Más adelante vamos a ver cualidades de cada uno de ellos y estos son los tres básicos y que debemos empezar. ¿Cómo avanzo, doctor o Ingrid? Muy bien. Es muy importante que todos entendamos que los cubrebocas podemos dividirlos en aquellos que nos ayudan a protegernos a nosotros mismos y aquellos que nos ayudan a proteger a los demás. Dentro de los cubrebocas tenemos aquellos de alta filtración o más especializados que tienen válvula, pero estos van a permitir la exhalación del aire, con lo cual me estoy protegiendo yo, pero no protejo a los demás. Por lo cual, nosotros recomendamos los cubrebocas sin válvula, que me va a ayudar a protegerme, pero no voy a estar exhalando y con esto voy a proteger también a los demás. Existen unos cubrebocas que son los tricapa. Existe suficiente evidencia científica que nos dice que han demostrado tener
una buena efectividad para protegernos, ya que contienen un tejido muy diminuto y no permiten el ingreso de partículas muy pequeñas. Estos debemos utilizarlos cuando vamos a atender al paciente y cuando podemos mantenernos a una distancia de 1.5 metros, o bien vamos a estar en espacios cerrados en donde va a haber más personas. Y lo recomendamos cuando no vamos a estar expuestos a aerosoles. El N95, NK95 y otros de mayor especialidad sabemos que están reservados para las personas que atienden a pacientes y que van a generar aerosoles a la hora de manipular la vía respiratoria, hacer un procedimiento, tomar una muestra, y este tipo de cubrebocas pues es de uso médico. Dentro de estos cubrebocas tenemos los caseros. Existe controversia en cuanto a utilizarlos por el tejido de la tela. Hay unos que vienen y contienen su filtro. Si nosotros procuramos conservar una distancia de 1.5 metros, podemos utilizarlos. Y bueno, sería importante poder utilizar un cubreboca tricapa o alguno que contenga un filtro que nos limite. Es muy importante que además de esto siempre utilicemos la higiene de manos antes de ponerlo y de forma muy importante al retirarlo. Aquí las recomendaciones que ya mis compañeros veía por ahí, que hay algunos epidemiólogos, es muy común que nosotros encontremos un mal uso del cubrebocas. Hay que usarlo, pero hay que usarlo correctamente. Debemos cubrir la nariz y debemos cubrir la boca. Debemos manipularlo siempre de las ligas y evitar tocar la parte exterior que sabemos que es la que está contaminada. Nosotros nos encontramos frecuentemente que los traen de gargantilla, que los traen de diadema, que cubren únicamente la boca, y todo esto tenemos que irlo corrigiendo y debemos hacerlo todos juntos. La siguiente. Está comprobado que si yo estoy expuesto a una persona enferma y ella no trae cubrebocas y yo tampoco lo porto, el riesgo de contagio es del 90%. Si la persona enferma no trae cubrebocas y yo sí tengo el mío, podría presumir un 70% de probabilidad de contagio. ¿Sí? Cuando la persona enferma lo trae, se reduce de forma muy significativa el riesgo, llegando hasta un 5%. Y bueno, hay evidencia que nos demuestra que se reduce a 1.5 cuando la persona enferma trae su cubrebocas y yo también porto mi cubrebocas, y es la mejor manera de que lo podamos utilizar. La siguiente. Muy bien. ¿Cuándo debemos usar las mascarillas? Por ahí hay muchas inquietudes que causan confusión inclusive en las personas. Pues bueno, debemos utilizarlo en los lugares públicos. Yo sé que voy a procurar mantener mi sana distancia, pero no sabemos en qué momento nos puede sorprender una persona que puede ser amistosa o bien que puede acercarse a preguntarnos y nosotros no conocemos el estado de salud. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Estos cubrebocas caseros, sí, siempre y cuando contengan un filtro y estén hechos de la mejor forma, que podamos comprobar que tienen cierto grado de impermeabilidad. El tricapa, que está comprobado, y pues bueno, un cubreboca que no tenga válvula. Si vamos a estar en contacto con pacientes y voy a dar un contacto externo, yo puedo usar un cubrebocas convencional que sea tricapa. Si voy a manipular vías respiratorias o hacer un procedimiento, ya sea tomar muestras o hacer un procedimiento invasivo, está recomendado el N95 o los respiradores dependiendo de la situación que yo voy a atender. Como ya les mencionaba, nunca debo tocar la parte frontal de la mascarilla, siempre debo retirarlas de las ligas, debemos desecharla correctamente o bien aprender a guardarla de tal manera que evitemos la contaminación. Es muy importante realizar lavado de manos inmediatamente después de retirarla. La siguiente. Existen por ahí las caretas. Estas son muy útiles siempre y cuando tengan
ciertas características. Nos va a ayudar a cubrir la cara, va a evitar que nos estemos tocando los ojos, la nariz y la boca, pero el uso de la careta no exime de que nosotros sigamos usando nuestro cubrebocas. Si voy a estar en un contacto externo con el paciente, yo podría usar un cubrebocas convencional con mi careta. Esto va a evitar que las gotas que expulse el paciente lleguen a mis ojos o bien que yo pueda tocarlos directamente y contaminar las mucosas y con ello adquirir la enfermedad. Debe ser complementaria y nosotros debemos realizar todas las medidas que ya conocemos. La siguiente. Bueno, la técnica correcta para higienizar las manos, sabemos que hay dos, una que es lavado con agua y jabón. Es muy importante que nosotros procuremos tardar el tiempo suficiente para realizar un buen lavado, que debe ser de 40 a 60 segundos, o bien con alcohol gel, que puede ser de 20 a 30 segundos, pero debemos procurar tocar todas las superficies de nuestras manos a fin de que efectivamente queden limpias. La siguiente. Todas esas ayudas visuales es importante que las tengamos al alcance de todos para que estemos ayudándonos a realizar una buena higiene de las manos. En cuanto a capacitación, debemos tener temas muy importantes que todo el personal debe saber, y para ello es importante involucrar a los líderes o jefes de áreas, y debemos contar con un programa calendarizado y estarlo repitiendo a fin de que todos los colaboradores tengan acceso. ¿Qué temas debemos revisar? Por lo que son hábitos saludables, estilos de vida, apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas, que sabemos que hoy en día pues son otro tipo de epidemia que lleva al paciente a condiciones no deseables y que se vuelven población vulnerable ante el contagio de COVID. Debemos capacitar a todo nuestro personal sobre higiene de las manos, ya sea con un adecuado lavado o con higiene a través de alcohol gel. La higiene o etiqueta respiratoria, que incluye estornudo en el ángulo interno del brazo o bien con un pañuelo desechable. Higiene de nuestra ropa, de nuestro vestido, conservar la sana distancia y otros de acuerdo al giro de la empresa en cuestión. Hay que utilizar herramientas digitales, ya mencionaba el doctor Fraga, que es muy importante evitar que haya grupos o población de personas aglomerados, sobre todo en áreas pequeñas y cerradas, pero ahora contamos con esta tecnología que nos ayuda a llegar al mayor número de personas, y si vamos a hacerlo de forma presencial, pues debemos buscar un área adecuada, un distanciamiento y el uso del equipo de protección personal, ya que se ha encontrado que existen brotes cuando se han dado estas capacitaciones. La siguiente. Bien importante lo que es promoción de la salud. Bueno, yo me dedico a esto y para mucha gente dice, no pareciera importante. Ya hablaba el doctor Fraga de cortar la cadena de transmisión, y esto no lo vamos a lograr si no trabajamos en equipo y empoderamos a toda la población, y tanto el sector empresarial como el sector médico y la población en general debemos realizar nuestras medidas y estar capacitados en todos los temas para estar fomentando medidas preventivas, ya sea con nuestra familia, con la gente que trabajamos, ya sea en una empresa, ya sea en el hospital o bien en la calle. Debemos tener la habilidad de compartir con las personas y producir algo de educación y promoción de la salud. Debemos capacitar sobre la respuesta ante la infección por COVID. Todas las empresas deben saber qué hacer ante un caso de COVID, evaluar y comunicar los factores de riesgo. Existen en la actualidad diferentes instrumentos para evaluar o hacer una autoevaluación de los riesgos de infección.
En Hospital H+, contamos con una herramienta que te lleva a lo que es la definición operacional y te dice si es recomendable que acudas o no al hospital. También lo hay en otros hospitales, en el IMSS, en la Secretaría podemos encontrarnos. Debemos revisar lo que son los lineamientos para la identificación de factores de riesgos psicosociales y todo esto que es salud física y mental, ya que está incidiendo y está pegando de forma importante en la relación interpersonal, tanto en casa como en las empresas y en todos los lugares. Debe haber un plan para la derivación de empleados en los que se detecten ya un problema de salud física o mental, hacer promoción de las medidas de etiqueta y prácticas higiénicas y todas las empresas deben tener una guía de actuación ante la detección de un caso sospechoso de COVID. Y bueno, es importante favorecer la comunicación de los procedimientos en las áreas, en todas las áreas, que sean visibles, que todo el mundo tenga conocimiento, y la empresa debe gestionar el que su personal tenga exámenes médicos periódicos y que sensibilice a sus trabajadores para que se acerquen, tengan esa libertad de acercarse y reportar: yo tengo tos, me siento mal, me duele la cabeza, he tenido fiebre, sin temor a ser reprimidos o bien a recibir un castigo o una incidencia que les pueda afectar en sus ingresos. Aquí puse las medidas preventivas, todos las conocemos. Es muy importante que las empresas las lleven a cabo: higiene de manos, estornudo de etiqueta, no tocar mucosas como son ojos, boca y nariz, evitar escupir, limpiar de forma frecuente las superficies, como es el teclado de nuestra computadora, como es el teléfono celular, que es uno de los artículos más contaminados, y estar desinfectando nuestra área de trabajo, llamémoslo escritorio, a lo mejor una mesa o el lugar en donde estemos realizando nuestras actividades. Hablamos de higiene de manos, pero es muy importante garantizar la existencia de agua potable, de jabón y de sanitas, y que los lavabos estén funcionales, y que pudieran tener en los sitios donde no hay acceso a este insumo alcohol gel, ya que nos encontramos lugares en donde sí está todo muy bonito, pero a la hora que llegamos o no hay sanitas, o no hay agua, o no hay jabón. Entonces, sí les pediríamos de forma importante fortalecer estas medidas y garantizarlo. Siguiente. Aquí tenemos un esquema en donde, de acuerdo a las medidas que ya nos hizo favor el doctor Fraga de mencionar, y algunas de las que yo hice referencia, qué tan eficaces son y cuáles son las menos eficaces. Se ha comprobado que el distanciamiento físico, la distancia física entre las personas, es una de las medidas más eficaces. Sin embargo, de acuerdo al giro o a la actividad empresarial que estemos realizando, no siempre es la mejor medida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que acudir a trabajar en sitios en donde a lo mejor yo no puedo tener una oficina y voy a estar en contacto con otro número de personas. Otras de las medidas que también han demostrado ser eficaces pues son los controles de ingeniería, crear barreras físicas entre las personas. Está demostrado con toda la información que se ha logrado recopilar que muchas de las personas no se infectan en el centro de trabajo, se están infectando en sus domicilios o cuando tienen alguna convivencia con gente conocida. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a comer, nos retiramos el cubrebocas y aquí se rompe esa sana distancia y pareciera que a la hora de comer nos olvidamos del virus, ¿sí? Tampoco voy a poder comer conservando el cubrebocas. Por ejemplo, en H+, en el comedor, se optó por poner divisiones en cada una de las áreas para consumir los alimentos y esto ha sido una actividad exitosa y que nos ha ayudado a controlar mucho el riesgo de infecciones.
El control administrativo, pues redistribuir las responsabilidades. Sabemos que en esta pandemia, pues todos nos enfrentamos a la presencia del virus y a la enfermedad de colaboradores que realizan actividades. Entonces es importante que podamos hacer nosotros redistribuciones. Y bueno, la protección, si yo no la uso correctamente, pues no existe una eficacia adecuada. Ya veíamos que si el paciente la usa y yo también, pudiéramos tener un resultado con mayor eficacia. La siguiente. Debemos considerar en qué momentos vamos a implementar estas medidas, y dentro de estos momentos pues tenemos antes de llegar al trabajo o de ingresar a nuestras áreas de trabajo, en el transporte que nosotros utilizamos para llegar al trabajo. Hay quien utiliza un vehículo particular y que no tiene mayor riesgo. Sin embargo, un gran sector de la población utiliza transporte público, y aquí también tenemos un riesgo importante. Ya el doctor Fraga mostraba unas imágenes en donde van todos con sana distancia. Pues bueno, yo quisiera ver aquí en Zaragoza y en otros puntos en donde suben todos y muy pocos llevan cubrebocas. Poner filtros en las entradas y salidas de las empresas o los lugares de trabajo. Por aquí nosotros como salud mencionamos mucho lo que es el filtro familiar y el filtro escolar, el filtro laboral. En este caso sería el familiar, yo estar muy consciente que estoy enfermo, reportarme y acudir a mi consulta. Y el laboral, en el que debe haber personas capacitadas para detectar incremento de temperatura o bien signos o síntomas de infección de vías respiratorias. Debemos implementar también estas medidas en áreas comunes y sanitarios, en áreas administrativas y durante todo el proceso productivo mientras estemos en la empresa. La siguiente. Aquí tenemos estos momentos, como veíamos antes de volver al trabajo, pues es muy importante que yo utilice mi cubrebocas, pero todo esto lo tengo que fortalecer en el transporte. Debemos procurar separar por dónde ingresan las personas y por dónde salen. En todos estos puntos nosotros debemos realizar lo que es desinfección de manos, estar checando la temperatura, minimizar el contacto entre personas, separación en espacios, si es posible tener barreras físicas, y mantener limpieza y aire y una ventilación adecuada. Evitar en lo posible las agarraderas comunes o estos pasamanos por donde todos vamos agarrando y nos vamos contagiando, y así en cada momento tenemos medidas que son muy específicas en las entradas y salidas, en las áreas comunes. En los sanitarios debemos procurar, dependiendo del volumen de personas, tener algún tipo de horario escalonado, o bien evitar que es muy dado a que muchas personas se junten en los sanitarios a platicar o a tener cierta convivencia. Hay que evitarlo al máximo. Fortalecer todas nuestras medidas en el área administrativa, y también en los sitios de producción tenemos medidas muy específicas. La siguiente. Es muy importante contar con protocolos. Veíamos por ahí que contar con un protocolo no es un invento del gobierno para hacernos la vida más difícil, no es algo que se le ocurrió a alguien. Todo esto está debidamente alineado a normatividad. La norma 030 de seguridad en el trabajo nos indica que debemos propiciar una serie de medidas sanitarias para los trabajadores, y los trabajadores también tienen su responsabilidad, de tal manera que nos recomienda contar con un comité responsable de supervisión para todo que es el tema de COVID. Este comité y todas estas personas deben tener cierto expertise para evaluar riesgos, saberlos identificar. Existen actualmente diferentes herramientas
con las que se pueden calcular. Está la de LIMS, que es muy amigable y muy fácil de acceder a ella. Y de acuerdo a los resultados, pues nosotros vamos a elegir las medidas a implementar de tal manera que podamos elaborar un plan de acción con estas medidas, evaluar nuestros resultados, observar áreas de oportunidad y con esto trabajar en un plan de mejora. Siempre se debe designar a personal responsable y debe ser personal que tenga tanto el conocimiento como ese compromiso en estar revisando la información, estar transmitiendo esta información, estar preparados en su momento para la nueva normalidad actualmente, en lo que ya estamos viviendo en esta etapa. Debemos categorizar al centro de trabajo de acuerdo a su situación geográfica, el número de trabajadores, a la actividad que realiza y al contacto que tienen entre ellos, y cerciorarse de que las estrategias generales de control están correctamente implementadas. Aquí aplica esto de voy a hacer la recomendación, pero tengo que validar que se esté realizando y que se esté realizando bien. Y siempre mantener informado tanto al personal como a las autoridades sobre las variaciones que está existiendo a nivel nacional y a nivel estatal a fin de ir adecuando las medidas que se están llevando a cabo. Identificar a la población vulnerable para implementar las medidas. Sabemos que con ellos tenemos que ser un poquito más estrictos y constatar de forma frecuente la implementación de todas las medidas dentro de las diferentes áreas de la empresa. Así. Aquí tenemos un ejemplo de evaluación de riesgos en donde nos mide los controles y el nivel de contacto. En la parte superior tenemos lo que es el nivel de contacto y podemos medirlo en esporádico, al cual damos un 1, ocasional, frecuente o continuo. Y los controles, si no existen controles, pues les vamos a dar 10 puntos. Si existen controles de forma parcial, un 5. Y si definitivamente existen controles en los sitios de mayor riesgo, le vamos a dar un 0. De tal manera que a la hora de hacer el cruce, nosotros vamos a poder semaforizar en donde tenemos el mayor número de riesgo. Entonces es importante que nosotros estemos llevando a cabo todos estos ejercicios a fin de ubicar en dónde y en qué momento nosotros tenemos que implementar las medidas, así como conocer a todo nuestro personal y qué tanto está expuesto, qué riesgo tiene para ser contagiado por el virus. La siguiente. De acuerdo a los resultados, nosotros tenemos que elegir las medidas a implementar y las medidas son las que ya revisamos. Aquí tenemos un ejemplo de plan de implementación de estas medidas. Nosotros recomendamos pues tener el punto de comprobación en donde hicimos esta prueba, en dónde vamos a implementar y cuáles son esas medidas. ¿Quién es el responsable de implementarla y de llevarla a cabo? Y también quién va a supervisar y cuándo va a ser la fecha de inicio y cuándo va a estar finalizada a fin de estarlas evaluando. Ya, son todas. Muy bien. Pues a grandes rasgos yo creo que hemos hecho una revisión. Hay bastante literatura y pues sí nos gustaría escuchar algunas preguntas. Adelante, doctor. Sí, si gustan poner en el chat sus preguntas o levantar manos y nosotros les damos la voz. Tenemos unos 5 minutitos para aclarar dudas. Por ahí alguien puso que si nos íbamos un poquito más lento, les aclaro, la sesión se está grabando y la vamos a hacer llegar a la red de los clústeres de Estado para que se pueda distribuir si ustedes así lo desean y que puedan revisar algún aspecto. También les haremos llegar la presentación en PDF. Bueno, no sé si hay preguntas por ahí. Dice
hay algunos empleados que quieren ir de vacaciones. ¿Cómo explicarles que los hoteles son puntos de contagio? Bueno, creo que, no sé si quiera contestar usted, doctora Noemí, o me deja contestar. Como guste, doctor. Si quiere, Creo adelante. que un mensaje bien importante es que la pandemia no ha terminado y la responsabilidad individual es súper importante. Entonces, si alguien sale de vacaciones, corre riesgo de contagiarse en donde esté, simplemente por el hecho de desplazarse en una distancia mayor a la que se desplazaría cotidianamente, el riesgo aumenta, y por aumentar la frecuencia con la que tiene contactos con personas desconocidas, pues también aumenta el riesgo de contagio, solamente por eso. Entonces, cuando alguien viaja y viaja a una zona donde haya mucho contagio, eso no lo van a saber porque no están monitoreando normalmente esto, y regresan, pues tienen la responsabilidad de proteger a la gente al menos un tiempo, que son 14 días, como cuando suceden los viajes internacionales, y esto al principio de la pandemia lo recordábamos bien. Entonces, tienen que pensar en esa responsabilidad. De todos modos, también se entiende que llevamos muchos meses de pandemia y que el distraerse, el salir un poco, eso puede resultar también importante para el tema de la salud mental, al menos en las familias, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es que hay tipos de turismo que son de menor riesgo, es el turismo, digamos, en lugares más aislados, en donde no hay hoteles con muchísimas habitaciones, sino poquitas habitaciones, pero siempre y cuando se lleven a cabo las prácticas, igual que en el trabajo, de filtros sanitarios, utilización de cubrebocas y equipo de protección personal, etcétera. De todos modos, yo sí les pondría a consideración pues, la responsabilidad que conlleva el viajar. 1, para evitar infectarse uno. 2, llevar una infección a otra ciudad. Y 3, traer una infección de la otra ciudad a casa ahorita en época de pandemia. Y creo que algo importante es notar los semáforos que hay en los diferentes estados del país, porque sí reflejan un poco cómo va el tema epidemiológico en esos estados, y a lo mejor pues sales de aquí como con ganas de descansar y nada más vas a pasar un mal momento porque pescas una infección por COVID en un lugar donde no es tu casa. Entonces, pues también es algo que hay que considerar. Dice Yamili Aguilar, ¿cuánto es el tiempo en que un paciente puede ser contagioso? Bueno, según les expliqué, del inicio de los síntomas, 10 días, y por lo menos 3 días sin fiebre es el tiempo que tienen que estar aislados. 10 días y por lo menos 3 días sin fiebre. Y es contagioso desde 2 días antes de iniciar los síntomas, así es que son contagiosos por 12 días. Los más contagiosos son los primeros días. Entonces, el periodo asintomático es muy contagioso. Entonces, de ahí la importancia de que cuando alguien dice que tiene síntomas, hay que preguntarle con quién tuvo contacto desde 2 días antes y que les avisen para que se pongan en cuarentena, y al quinto o sexto día se hagan la prueba PCR. Entonces, esa es, digamos, la metodología para parar las cadenas de contagio. No sé si quiere agregar algo, doctora, porque usted es más del área de las cadenas de contagio. ¿Verdad? Bueno, yo con la primera pregunta en donde nos decían salir de vacaciones, yo a veces les pregunto, ¿vas a ir al mar? No creo que vayas a usar cubrebocas, ¿verdad? Ni los que están ahí. Y valorar todo este riesgo y tratar de sensibilizar que ahorita lo mejor es seguir en casa, evitar salir a lugares concurridos. Y bueno, ¿cómo podemos limitar a lo mejor van a entrar 10 personas a la alberca, pero yo quiero ser de esas 10 y esto va propiciando que haya mayor contagio. Sí. En cuanto al periodo de contagio, pues ya lo contestó usted muy bien, doctor. Bien, gracias, me puso mi palomita. Muy bien. ¿Más preguntas por ahí? La sanitización por aspersión de cloración base agua es efectiva, y dice cuánto tiempo me está protegiendo. Se realiza de manera diaria en la planta, más una sanitización por nebulización. Doctora, usted creo que tiene mejor respuesta para eso. Ok, hoy en día sabemos que los sanitizantes son eficaces, sin embargo, el cloro es muy lábil y cada que yo termino una jornada de trabajo debo estar limpiando, o bien si consumí algún alimento o tosí o alguien entró, que no decimos llegan extranjeros a nuestra área de trabajo, lo más recomendable es volver a hacer una limpieza, aunque no sea por aspersión, pero sí por limpieza de superficies.
Una buena práctica que tenemos acá es que en cada sitio de trabajo tenemos una estación de sanitización que es responsabilidad de cada empleado limpiar su área. Entonces, en la estación tienes un trapito, un aspersor con solución de cloro y hemos creado el hábito de que cada persona es responsable de limpiar su área de trabajo al llegar y al irse. Y de esa manera, independientemente de que también se haga higiene profunda por el servicio de limpieza que tenemos, también mantenemos como esta responsabilidad compartida y hasta es un proceso de educación de nuestra propia comunidad de empleados y que llevan a casa, por supuesto. Dice, ¿los aerosoles que venden para desinfectar el ambiente son útiles? Uf. Hay infinidad de aerosoles ahora comerciales, no existe una evidencia científica, yo no diría que son malos, utilícenlos, pero sigan usando sus medidas preventivas básicas, además de... Exacto, el problema es la evidencia, que es la experiencia documentada del uso de estos recursos, ¿no? Hay por ahí algunos que ya tienen... Que ya empiezan. Así es, y está demostrado, pero bueno, tampoco son que estén muy al alcance de la población en general. Exacto. Y nada como la ventilación natural y la limpieza de superficies. O sea, al final es como querer sanitizar una alberca o sanitizar el mar. Pues déjale entrar agua de mar y queda completamente diluido el cloro. El cloro o la concentración del germen en este caso, ¿no? Con el aire natural. Claro. Bueno, vamos, una pregunta más que llegue por ahí y si no, pues terminamos. Ingrid, no sé si quieres comentar algo para cerrar. Pues nada más invitar a todos. Perdón, Ingrid. Sí. No se preocupe, doctora, adelante. No, nada más pedir el apoyo de todos para que desde sus trincheras estemos cerrando filas y logremos buenos resultados. Sí, pues yo creo que yo agregaría lo mismo, doctora Noemí. Recalcar que estamos entrando a la época invernal. No sabemos si va a ser de más riesgo de COVID. Parece que no sé si por el invierno o por situación propia de la pandemia en Europa, en otros países está habiendo repuntes, pero lo que sí sabemos es que también es época de otras infecciones respiratorias, así es que protegernos de COVID significa protegernos del resto de las infecciones respiratorias y pues hay que pasar la voz porque esto no es responsabilidad ni del gobernador ni del secretario de salud, es responsabilidad de todos y cada uno de los individuos que forman la sociedad. Bien. Bueno, por ahí pusieron un par de preguntas más. El de los accesos, entradas y salidas, cuando a veces es complicado, difiéranlos en horario, simplemente que no se vayan a conglomerar al mismo tiempo entradas y salidas en el mismo lugar. Ese es el importante. El proceso para la salud mental del trabajador está especificado en la norma 035, que es la que acaba de entrar en vigor recientemente. Es decir, ya estaba en vigor, pero ya es obligatoria a partir del mes pasado. Las pruebas de sangre para identificar el virus COVID, ¿no? Las pruebas de sangre no identifican el virus, identifican los anticuerpos y esos se vuelven positivos cuando uno ya pasó la enfermedad. Entonces, no tienen utilidad para hacer cercos, para parar el contagio del COVID. Quizás para saber que alguien tuvo la enfermedad, pero no te va a tener mayor significancia porque tampoco sabes si la persona es inmune. Los aires acondicionados propician el contagio en oficinas. Pues si cierras ventanas y prendes el aire acondicionado, sí, a menos que el aire acondicionado tenga filtros EPA. Entonces, lo mejor es la ventilación natural y se los recuerdo. Ahora en invierno la gente cierra las ventanas para que no le dé frío, pero lo que hacen es ayudar a que permanezcan los aerosoles más tiempo en el aire, en el interior del inmueble donde se tienen ventanas cerradas. Así es que si puedo darles un consejo es abríguense bien y abran las ventanas, que eso los va a mantener más seguros. Así es. Ahora sí se soltaron las preguntas. Bueno, Ingrid, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos. Y con mucho gusto, si al clúster de la salud nos hacen llegar más preguntas, podríamos planear un segundo webinar o enviar una lista de preguntas y respuestas para quienes así lo deseen. Ahora sí, Ingrid, te doy pues ahora sí, muchas gracias a todos los participantes y
y esperemos poder resolver más preguntas más adelante. Bien, pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto con la red de clústeres. Gracias por la invitación. Gracias. Por ahí preguntaron otra vez la de paciente infeccioso, 10 días. Bueno. Bueno, ya cierro la sala. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye.